Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Hola amigos de la Puerta del Misterio. Sin querer ser alarmistas, siempre el ser humano se ha preguntado y elaborado hipótesis de cómo sería el fin de la raza. Hoy por hoy experimentamos en miles de años un acercamiento a dichas hipótesis. Nuevamente, la OMS, Organización Mundial de la Salud, esta semana enciende las alarmas y habiendo una alerta mundial con declaraciones como ¿el mundo debe prepararse para una pandemia? ¿O el mundo no está preparado para confrontar el coronavirus? Quizá, y estas declaraciones sean más que sensatas. Hagamos un pequeño repaso. China, Corea del Sur, Irán, Cataluña, Barcelona, Madrid, Grecia, Canadá, Estados Unidos. Ahora se suma Chile y Argentina. Italia, donde pasaron de un día de 100 a 342 infectados. Ahora hay 800 y más de 40 muertos. Mientras escuchas este podcast, Sao Paulo trata a su primer infectado en Latinoamérica. Ya dijimos que también se sumaba Chile y Argentina. Hombres de 61 años, jóvenes de 33. Valiera decir y a la vez prevenir que el virus ha mutado. ¿Pero cómo? Antes los síntomas se presentaban a los 15 días, ahora lo hacen al mes. Es decir, hay gente infectada caminando sin saberlo, quizás a nuestro lado. Las estadísticas actuales son claras. El rango de infección es de una persona a 14 mínimo, y se prevé que un 70% de la humanidad será afectada. Hay una noticia de dudosa procedencia que recorre redes, pero vale la pena mencionarla. Es que en China los pacientes curados de coronavirus vuelven a dar positivo. Los números siguen sumando mientras vas escuchando esto. No hay cómo curarlo, no hay cómo detenerlo. Por el momento. Ahora, volteemos a la inmensa bóveda espacial, pero antes de verla, escuchémosla. Ya semanas atrás giraba una nota acerca de que cierto punto de la galaxia emite una señal de radio, un intervalo de 16 días. Esto ha generado estupor en diversas comunidades como la científica y la ufológica. Estos estallidos radiales provienen de otra galaxia, de unos 500 millones de años luz de distancia. Estas son conocidas como FRB o ráfagas rápidas de radio. Estas se producen como grupos de forma irregular, pero las que se repiten con intervalos regulares son más que raras. A pesar que esta casi imperceptible señal viene de la galaxia más cercana, todavía se desconoce qué es lo que la emite. Los expertos sugieren que podría verse afectada por su entorno, es decir, por actividad que ejerce lo que lo rodea, pero eso aún no se sabe con seguridad. El periodista especializado en ciencia y tecnología José Manuel Nieves nos acerca más a este misterio. Eso es como un flashazo dentro de la longitud de onda de la radio. Es como un flash que apenas dura unas milésimas de segundo. Nada, no dura nada. Los que hemos captado vienen de lejísimos y duran tan poco que es prácticamente imposible localizar el punto exacto de origen, ¿no? El primero se captó en el año 2007 y fue un desconcierto para los científicos. ¿Por qué? Porque venía de miles de millones de años luz de distancia y a pesar de eso cegó los instrumentos de los científicos por la potencia con la que nos llegó. Entonces la pregunta primera es: ¿qué fenómeno, qué tipo de objeto, qué tipo de fenómeno, qué tipo de acontecimiento, de catástrofe cósmica es capaz de generar una energía similar?
Los cálculos de los investigadores dijeron que ese único una milésima de segundo, en esa milésima de segundo, ese FRB generó una energía equivalente a la de 500 millones de soles, en un milisegundo. Imagínate. Y después de miles de millones de años de viaje a la velocidad de la luz, todavía llega con la fuerza suficiente como para ser perfectamente identificable y para cegar los instrumentos de los científicos, como si tú pones de repente un flash delante de una cámara que hace boom, sale como todo blanco. Bueno, pues los cegó los instrumentos de los científicos. Claro, se quedaron absolutamente de cuadros. No tenían ni idea. Entonces era la primera vez que se veía uno. Fue un único flashazo. ¿Qué pasó? Pues que entonces inmediatamente se comunicó, la comunidad científica funciona muy bien, se comunican muy rápido, dijeron, mirad, hemos encontrado esto, vamos a ver si encontramos más. Y muchos radiotelescopios en la Tierra se pusieron a intentar captar este tipo de señales otra vez. ¿Qué pasa? Ni tenemos ni idea de cuándo se van a producir ni de dónde. Es un poco una cuestión de suerte. Hay que tener los instrumentos permanentemente abiertos, esperando a que dentro de su campo de acción se produzca otro de estos flashazos. Han pasado unos años y podemos decir que hemos tenido bastante suerte, porque ya se han captado unos 100 flashazos de estos. De esos 100, solamente hemos podido determinar más o menos de dónde vienen 5. Los demás no sabemos ni de dónde vienen. El año pasado sucedió una cosa extraordinaria. El año pasado. Que es que por primera vez un equipo de investigadores consiguió ver un único punto que generaba no uno, sino múltiples FRBs. Es decir, el primer FRB, la primera ráfaga de radio repetitiva, es decir, que se repetía. De hecho, consiguieron captar hasta 16 señales que parecían venir del mismo punto. El desconcierto se multiplica por 1000, porque dicen, no solamente tenemos un fenómeno capaz de liberar esta energía, sino que además lo puede hacer más de una vez. Es decir, ¿qué tipo de cosa puede liberar esa enorme cantidad de energía? Y lo de esta semana, la noticia de esta semana, le ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca más al misterio, porque uno de esos FRBs que se captaron el año pasado, repetitivos, se han captado ya 8 que se repiten, 8 diferentes. Pues uno de ellos encima se repite siguiendo un patrón concreto. Es decir, se repite siempre siguiendo un ciclo que es el mismo ciclo. Es un ciclo de 16 días, exactamente de 16,35 días, y funciona de la siguiente manera. Durante 4 días está emitiendo estos pulsos a razón de 1 por hora, durante 4 días. Después hay 12 días de silencio. Después vuelven otros 4 días de emisiones, 12 días de silencio, 4 días de emisiones, 12 días de silencio. Es un patrón muy simple, pero es un patrón. Claro, el desconcierto es absolutamente brutal ahora mismo. Antes de comunicar esto, los científicos han estado durante 13 meses observando eso. Han visto hasta 28 ciclos de estos de 16 días, uno detrás de otro, todos exactamente iguales y siguiendo el mismo patrón. Es decir, están muy seguros de lo que dicen, ¿no? Y luego viene la gran pregunta. Si ya no sabíamos un único FRB, ¿cómo es posible que se produzcan y sabemos qué es lo que lo produce? El segundo paso es que no solo los hay únicos, sino que también los hay repetitivos. Y este tercer paso es que además, por lo menos uno que sepamos, sigue un patrón, tiene una cadencia muy definida y muy bien determinada, pues entonces el desconcierto, como comprenderás, es máximo. Nos mantenemos en órbita para contarles que la Tierra tiene 2 lunas desde hace 3 años, pero nadie se ha dado cuenta. Se trataría de una mini luna que mide entre 1 y 6 metros de ancho y fue designado como 2020 CD3. Astrónomos descubrieron que nuestro planeta ha estado siendo orbitado por una pequeña mini luna durante los últimos 3 años, pero se espera que pronto la abandone. El nuevo satélite temporal de la Tierra fue visto por primera vez el 15 de febrero por unos astrónomos estadounidenses, Teodoro Pruine y Kieper Wierskorst, de la Universidad de Arizona, con el uso de telescopios de 1.52 metros en el observatorio de Mount Lemmon, situado en Tucson.
Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Bien, amigos de La Puerta del Misterio, nos vamos adentrando al tema de esta noche, a lo que nos reúne. Esta, como muchas otras emisiones, son de historia, historias que nos han acompañado a lo largo de los tiempos y a lo ancho del planeta, desde el inicio de la humanidad, por qué no decirlo. En esas figuras rupestres, las cuales narraban la caza, la pesca, la recolecta de los antiguos, siguiendo con historias que hemos leído en muchos libros, y por qué no, las historias que nos contaban las abuelas alrededor de la hoguera, incluso leyendas en la actualidad con todo lo que nos trae la tecnología. Muy difícil de tocarlas a todas por obvias razones, pero si algo ofrecemos es tocar el alma colectiva de ustedes, nuestros oyentes. Entraremos en un espiral de arquetipos globales. Los miedos a ellos son los mismos, indiferentes de la raza, género o lugar de procedencia. Esta noche va a ser una noche de leyendas urbanas, y para ello me acompaña nuevamente André acá en cabina. Hola André, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Una emisión más de La Puerta del Misterio. Sí, un tema interesantísimo, pues, ¿no? Como siempre, sorprendiendo al oyente con estas leyendas que se cuentan, pues, en casa, a veces en tertulias, en reuniones, con amigos y con todo. Esas leyendas urbanas, ¿no? Esas leyendas que nos contaban nuestras abuelas. Por ejemplo, a mí, acá en Cajamarca, y tengo que confesarlo, mi abuela ha sido una gran cuentacuentos, por así decirlo, pero eran de leyendas que ya venían y que se la contaban sus madres y pasaban de abuela en hija. Pero ¿qué es una leyenda urbana? Se dice que es un relato que pertenece al folclore contemporáneo y que la podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Es una leyenda popular, y acá viene lo que es leyenda, que tiene algo de verdad, y quedémonos con eso, algo de verdad y muchas veces sobrenatural. Bienvenidos pues a la emisión de leyendas urbanas, esas leyendas que nos provocan un miedo quizá incomprendido, al pasar por una carretera abandonada, un árbol antiguo con mito, una casa abandonada y la icónica iglesia, la cual nos introducirá a nuestra primera historia del programa. Específicamente, de acá de Cajamarca, Perú. Esa historia de iglesias la conocemos como el cura sin cabeza. ¿Y tú escuchabas el cura sin cabeza, la leyenda del cura sin cabeza, cuando eras niño? Claro que sí. Bueno, es una de las leyendas urbanas más conocidas, pues, a nivel de Perú y también de Latinoamérica, ¿no? O sea, no solamente hay curas sin cabeza, pues, en Perú, ¿no? Sino que se habla en México, en Guatemala, en Venezuela. Ha sido una infinidad, pero cada historia, pues, tiene distintos vertientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cajamarca, escuchábamos, pues, del cura sin cabeza que salía, pues, de la iglesia Belén, que queda en el Jirón Junín con Belén, y que pues la gente comentaba que este ser extraño, este cura sin cabeza, hacía un ruido con unas especies de cadenas que arrastraba, ¿no? Incluso ha cambiado también el tema de la iglesia que provenía, porque algunos le dan iglesia a San Pedro, la iglesia la catedral, las catacumbas incluso, ¿no? Bien, pero para la gente que no ha escuchado la historia del cura sin cabeza, se dice que hace mucho tiempo, por los años de 1800 y algo, en Cajamarca, y vamos ahí porque esto se sitúa en Cajamarca, existía un cura que era el jefe de la parroquia San Pedro, con la iglesia con el mismo nombre. Según cuenta la leyenda, el cura se había visto prendado de la hermosura de una bella campesina, la cual, al notar el trato especial del sacerdote y los distintos ofrecimientos que le hacía, le puso el pare diciéndole que ella
no era tan tonta como para caer en el pecado, y mucho menos con un cura. Es así que el cura, lleno de deseo por la agraciada campesina, y al darse cuenta que sus muchas oraciones no surtían efecto, quiso ver si quizás el enemigo de Dios, o sea el diablo, le daba lo que él no. Es así que hace un pacto con el diablo, y la campesina accede a sus requerimientos amorosos. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que los padres de la campesina, al notar el comportamiento extraño de su hija, las salidas nocturnas y aparente cambio de actitud, deciden seguirla. Los padres, al percatarse de tamaña blasfemia por parte del cura, lo apresaron, y al apresarlo mientras la hija estaba ya en casa, los pobladores tomaron justicia con sus manos. Se dice que con una palana lo decapitaron al clérigo, y enterraron su cuerpo en el patio de la iglesia de San Pedro. Y su cabeza hay dos leyendas. Una que dice que se la llevaron a una casona que se encuentra lejos de la iglesia, y otra es que la desaparecieron. Sea como sea, esta leyenda tiene como desencadenante un alma en pena, un alma errante, el cual sigue buscando su cabeza. Se dice, y tú también lo has escuchado, André, que no solamente es el que salga a buscar la cabeza por estas iglesias, porque se narra en diferentes iglesias de Cajamarca, sino que también se viene o se lo ve acompañado con 3 perros enormes. Incluso arrastra las cadenas de estos perros. Algunos dicen que no le acompañan los perros, pero hace una especie de látigo con esas cadenas y saca chispas. Lo que luego comenzó a ocurrir fue lo que dio vida a la leyenda. Se contaba que en algunas noches el cura se levantaba de su tumba por el poder del demonio y andaba por las calles de Cajamarca en busca de su cabeza. Y cualquier persona que se encontraba por el camino le arrancaba la cabeza con esperanza de que fuera la cabeza del clérigo. Bien, esa es la historia que conocemos en Cajamarca, porque ahora debemos empezar a hablar de versiones. Esa historia no solamente es de cajamarquina, no solamente es peruana, quizá ni siquiera se la comparta dentro del continente americano. Claro ejemplo, tenemos la versión limeña, exactamente de Barranco. Cuenta la leyenda que en el distrito de Barranco, en la iglesia de la Ermita, que es uno de los templos más antiguos de todo el barrio, a finales del siglo XIX, había un sacerdote que tenía el carácter agrio y una vida visiblemente desordenada. Según distintas versiones de la historia, asegura que el sacerdote era un personaje frívolo que no transmitía lo que todo cura común hace: paz. Se dice que en la ciudad de Lima sucedió un terremoto, mientras que el párroco se encontraba pues en el patio de la iglesia a punto de hacer sonar las campanas. El suceso le tomó desprevenido y la campana cayó de tal manera que la masa de acero le destrozó la cabeza, fracturando por completo el cráneo. La cabeza se trituró de tal manera que no se encontraron apenas restos de ellas, solo una mancha de sangre, masa encefálica y algunos pedazos de huesos esparcidos por la zona. Como durante su existencia terrenal había sido malvado, dicen que su castigo fue vagar por siempre sin la cabeza. Se cuenta que el alma de este cura sigue penando sus culpas por las noches. Nos vamos dando cuenta desde ya, con la primera historia, que hay y seguirá habiendo tradiciones con un desenlace fatal y sobrenatural, pero con un mensaje. Si se dan cuenta, siempre hay un mensaje, con una advertencia. En el cura sin cabeza vendría a ser la lujuria, el enojo, entre otras cosas, cómo te puede llevar a un estilo de maldición, un castigo eterno por tus actos. Y si hay un mensaje, una enseñanza, va directamente para los párrocos. Pero vamos un poco más allá. ¿De dónde nace la leyenda urbana latinoamericana, por así decirlo, del cura sin cabeza? ¿Cuál es el inicio de todo? Sus orígenes parecen remontarse a la época de evangelización colonial, donde la iglesia era ejecutora de castigos. Como revancha a la opresión, el relato popular se lo toma con el sacerdote, castigado eternamente por algún horroroso pecado. Leyendas de fantasmas sin cabeza que deambulaban por las noches pueden encontrarse en todas las culturas. En Francia se narra la leyenda de la Abadía de San Dionisio,
santo de la Iglesia Católica que fue martirizado hacia el año 240 después de Cristo, junto con San Eleuterio y San Rústico, por predicar el Evangelio de las Galías. San Dionisio fue decapitado en la colina del monte de Martirio, y cuenta la leyenda que una vez hubo caído la cabeza al suelo, se puso de pie el cuerpo decapitado de San Dionisio, recogió la cabeza y comenzó a andar por espacio de 1 legua hasta detenerse sobre el lugar que ocupa actualmente la basílica, donde finalmente expiró. En la ciudad de Praga, en República Checa, ciudad famosa por sus historias de fantasmas, existe una cerca de varios fantasmas sin cabeza que se aparecen en el puente de Carlos por las noches. Son los espíritus de 10 caballeros que fueron ejecutados durante la Edad Media, cuyas cabezas fueron colgadas en palos y colocadas en el puente. En Praga también viene la leyenda del monje templario sin cabeza, decapitado por enamorarse de una mujer noble. Ojo, vamos viendo esas similitudes con el cura sin cabeza acá en Cajamarca. Bien, esta leyenda de Praga, que es el cura decapitado por enamorarse de una mujer noble, que se aparece los viernes a medianoche en la calle Liliová, montado en un caballo blanco, y bajo su brazo sostiene su cabeza cortada. Mientras tanto, del jardín del monasterio de Chartreux emerge un monje sin cabeza de caballo que sostiene entre sus manos su propia cabeza, condenado a este suplicio por demorarse en asistir a un moribundo debido a la adicción al juego de cartas. En América Latina, los orígenes de la leyenda del padre sin cabeza parecen estar relacionados con las ejecuciones de los misioneros católicos durante la época de que comenzaba la difusión del cristianismo en América, donde estos sacerdotes y monjes eran vistos especialmente por los hacendados y caciques de la época, que querían mantener el poder como una amenaza o bien por no comulgar con el sentir de la propia Iglesia Católica en ese entonces. Lo que se llevaba a la ejecución de estos sacerdotes muchas veces contra la voluntad del mismo pueblo, en el marco de la Inquisición española, que sabemos que era muy cruel. Pudo haber tenido ciertas y miles de leyendas los curas sin cabeza y los orígenes de ella, pero todo esto nace, se dice, por la Inquisición que se ejercía, que ejercía la Iglesia a sus propios curas. Tal parece que el origen de esta leyenda se remonta a la época de la conquista, cuando la Iglesia romana impartía brutales castigos. Desde hace cerca de 500 años, se oye hablar por toda la región centro-sur de América de un temido fantasma que corresponde a un cura descabezado que deja privados del susto a quienes se les presenta. Según cuenta la historia general, este presbítero no era merecedor de sus hábitos por sus comportamientos degenerados y perversos, y la misma Iglesia Católica lo condenó a muerte en la guillotina. Quienes lo han visto expresan que se le ve vagando como un alma en pena por las iglesias y templos religiosos, buscando desesperadamente su cabeza. Pero en el continente europeo, historias similares se cuentan desde la Edad Media. Por ejemplo, en Praga, República Checa, las gentes dicen que siempre se aparecen espectros sin cabeza en inmediaciones del puente de Carlos, en noches oscuras y gélidas. Los ciudadanos la asocian a la historia de los 10 caballeros templarios ejecutados en la guillotina por la iglesia, y sus cabezas las colgaron en lanzas, adornando la baranda del puente. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido. No nos separamos de almas en pena. Es más, profundicemos un poco y vamos con una leyenda que es más conocida. Algunos entre ustedes oyentes, ya sea que estén escuchando esto solos o si están acompañados, pregúntense, ¿han oído hablar de la viuda negra? Estamos más que seguros que sí lo han escuchado, quizá con otro nombre. La viuda negra se cuenta que fue una señora que descubrió la infidelidad de su marido en la era colonial y tomó venganza asesinando a sus 3 hijos para después suicidarse.
A muchos de ustedes, amigos, se les genera un símil con su par mexicano, y más allá, latinoamericano, de La Llorona, quien por infidelidad de su esposo o engaño ahogó a sus hijos en un río. Se le conoce la viuda negra a un ser espectral que caminaba en las calles del centro histórico de Lima, lamentándose por los sangrientos actos. El alma de esta mujer quedó atrapada en un mar de llanto en el mundo terrenal, recorriendo con lamentos el centro histórico de la capital peruana. La historia ha sido mencionada incluso por Ricardo Palma en las tradiciones peruanas. La viuda negra no solo una historia de las calles de Lima Cuadrada o el centro histórico. Según el especialista en temas paranormales Anthony Choi, vecinos de la avenida separadora industrial Enate dicen que este espectro ha sido visto. Un heraldo de la muerte que viste de negro queriendo redimirse luego de darse cuenta del horrendo hecho. La viuda negra está deambulando por diferentes calles de la Gran Lima. Incluso muchos que la han visto la describen como una mujer de cabello alborotado, cabello que a muchos atrae y a otros asusta. El investigador Anthony Choi cuenta que en dicho lugar del distrito de Ate, la semana en que apareció la viuda negra, hubo 3 muertes. Se trató de 3 ancianos que vieron a esta dama lamentándose por sus hijos luego de la medianoche. En otras latitudes, como en México por ejemplo, se habla de la Llorona. Acá más que todo se habla en diferentes partes del Perú, y en Lima en particular, muy relacionado con la época colonial, el tema de la viuda negra. Invariablemente una mujer vestida totalmente de negro que va dando lamentos por la calle. Es como un heraldo de la muerte, ¿no? Porque de hecho esta historia de la viuda negra, inclusive en escritos de Ricardo Palma es citada, ¿no? Como leyenda, ¿no? Siempre de este espectro llorón, plañidero, anunciador de la muerte. Y un caso muy interesante que nosotros investigamos, ocurrido a mediados del año pasado, en que muchos vecinos de la cuadra 11 de la avenida Separadora Industrial en Ate vieron cómo una extraña mujer cruzaba toda la avenida, vestida de negro, un vestido flotante, al viento. Cuando nosotros investigamos este caso, nos dimos cuenta de que había sido vista la mujer de diferentes ángulos, por diferentes testigos. Unos la vieron yéndose, otras la vieron cuando venía, e inclusive hubo un caso de que esta mujer, esta viuda negra, esta llorona, paró en una esquina y se sentó a llorar. Y en esa esquina había una tienda, y dentro de la tienda había un joven que estaba cuidando una bodega, y sintió que lloraban. Entonces dijo, ¿qué pasa? ¿De repente han agredido a una muchacha? ¿Ha habido un tipo de una agresión física a una mujer? Entonces él abre la puerta muy inocentemente, lo que ve es a la mujer que estaba llorando, hecha con todo el cabello alborotado, definitivamente una imagen pues fantasmal, y el tipo se cerró y asustó. Curiosamente, a las pocas semanas, en ese barrio hubo 3 muertes, de 3 ancianos que fallecieron por diferentes causas. Más allá de ello, la viuda negra es conocida por ser una de las figuras del cementerio El Ángel en Barrios Altos de Lima, límite con el Agustino. En dicho camposanto, los panteoneros miran a una estatua de la viuda negra con mucho respeto y saben que la historia va más allá de una simple leyenda urbana. Hay historias similares en Cajamarca, como las de ese grupo de jóvenes que van someramente borrachos y caminaban por el Jirón Junín, y al llegar a las escalinatas de la denominada Bellavista, se percatan que una figura femenina de velo negro con encaje comienza lamentándose, sentada en dicha escalinata. Los jóvenes, al acercarse, escuchan una especie de grito gutural y observan cómo sangre brota de donde estuviera la boca, pues por el velo no se le veía la cara a esta figura. No perdieron tiempo y dando media vuelta, con embriaguez y todo, salen corriendo. Para terminar con esta leyenda urbana, les dejamos una recomendación. Si usted camina de noche por las primeras cuadras de la avenida Tacna, por el Jirón Guayaga, donde este espectro ha sido visto, u otra calle del centro histórico de Lima, no se detenga ante la imagen de esta mujer. Puede que encuentre a la viuda negra y sea el presagio de la muerte de su familia. Nuevamente nos damos cuenta que, independiente de que, si son reales al 20, 50 o 70%, las leyendas urbanas tienen una misión que es de dar una lección de vida. Y así las hay muchas, como las de la amiga estudiosa y la amiga fiestera, 2 jovencitas que comparten cuarto cuando atravesaban la universidad y tenían sus códigos.
sea quien fuese y estaba ocupada en la habitación. Debían dejar una prenda para saber que estaban ocupando el cuarto con algún romance. Eran jóvenes, vivían su vida, disfrutaban de las cosas buenas de la vida, y entre ellas pues del amor y de los romances. Así que tenían una clave, que era dejar colgada una determinada prenda en el pomo de la puerta para saber si estaban acompañadas y que la otra pues, bueno, se perdiera un ratito, se fuera al cine o lo que tocase en ese momento. Una de ellas llegó un día muy tarde de trabajar, nos encontró la clave y entró y automáticamente escuchó pues jadeos, ruidos, roces, algo que le indicó que desde luego su compañera no estaba sola y que estaba en una situación íntima. Entonces dijo, perdón, disculpadme, pero el caso es que estaba tan cansada del trabajo que tampoco le apetecía ese decir, mira, joder, tenías que haber puesto la clave, pero yo me acuesto, me pongo los cascos, escucho música y vosotros seguid a lo vuestro, que no quiero ya saber nada. Tampoco pareció importarles mucho porque los jadeos y los ruidos continuaban. Así que dijo, bueno, pues ya mañana hablaremos y a ver qué ha pasado. Y así se durmió, tranquilamente, se puso música, se quedó dormida escuchándola. Y a la mañana siguiente la luz la despertó. Le dolían las orejas de haberse quedado con los cascos puestos toda la noche. Se desperezó, se quitó los auriculares y cuando miró en dirección a la cama de su amiga vio una escena terrible. Vio un buruño de sábanas ensangrentadas, salpicaduras de sangre, lo que no pudo continuar mirando, pero parecía un cuerpo terriblemente mutilado. Pero fíjate que de todo lo que había en esa habitación no fue lo que más le impresionó. Lo que más le impresionó fue cuando miró en la pared opuesta a su cama y vio escrito con sangre una frase que decía: ¿a que te alegras de no haber encendido la luz? Bien, André, esta leyenda me hace recordar una historia, la cual yo juraba en mi adolescencia se desarrollaba en Celendín, un pueblo a 2 horas de distancia de Cajamarca. Esta leyenda trataba de un niño solitario en una gran casa cuya única compañía era un cachorro que sus padres le habían regalado. Lo que pasa, y como te digo, yo juraba que esto era en Celendín, es que había una casona donde había solamente un niño y los padres ven al niño que tenía obviamente mucha soledad y le regalan un cachorro. Siempre este niño andaba con el pequeño perro de arriba para abajo, van creciendo juntos y habían desarrollado un código igual, ¿no? Que cuando había tormenta o algo le asustaba al niño, este niño solamente bajaba la mano y el perro lamía la mano, y eso era más que suficiente para el niño para saber que todo andaba bien. Pero un día escucha ruidos, escucha llorar al perro, un llanto inconsolable. El niño, obviamente en la oscuridad, con mucho miedo, saca su pequeña mano, le estira hacia abajo de la cama y hay una lamida, recibe una lamida. Esto le da señal que todo estaba bien. Al día siguiente, al despertar, se encuentra con una imagen dantesca. El perro había sido crucificado en el piso y con la sangre del animal habían escrito una leyenda bajo el cuerpo que decía: no solamente los animales lamen. Y esta leyenda urbana, me he dado cuenta nuevamente, trasciende fronteras y se cuenta por todo lado. Yo juraba que era, cajamarquina, me la contaron hace mucho. Y bueno, en mi niñez yo conocí esta leyenda urbana, pero pensaba que era cajamarquina al 100%. Hablando de historias que se cuentan por un lado y otro, hay un clásico, una historia con tantas variantes de personajes, épocas incluso de objeto de vínculo con lo sobrenatural. La conocemos como la historia de la chica. Y acá, si no hay una variante, porque siempre es la dama la protagonista, pero la leyenda se la conoce como la dama del pañuelo, ¿te acuerdas? La chica de la casaca, entre otros nombres, que se llama por diversos países. Ya saben, aquella dama
que pide un aventón a un motorizado, a un conductor, y cuando el conductor llega al destino, la dama le deja una prenda, que muchas veces es en agradecimiento, y no se sabe qué es, pero resulta que había sido un pañuelo. Y cuando preguntan de quién es el pañuelo, resulta ser de alguna dama que había muerto hace años. Hay una leyenda parecida en Cajamarca, y se la vamos a contar después de esta historia. Para un conductor solitario, nada mejor que algo de compañía. Y eso fue lo que encontró un viajante de comercio yendo por la ruta 11 a la altura del cementerio de Codegua, camino a Santiago de Chile. Curioso, quiso saber qué hacía una joven sola, de noche, tan cerca de un cementerio. Vine a visitar a una persona que extraño mucho, dijo. Media hora después, la pasajera llegaba a destino. Al bajar, olvidó su pañoleta en el automóvil. Él la llamó para devolvérsela, pero la muchacha había desaparecido. Tan rápido había entrado a la casa. Lo atendió una señora mayor que le dijo: ¿de dónde sacó esto? Era de mi hija. Ella murió hace más de 40 años. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Bien, esa es la historia de la dama del pañuelo, la dama en la casaca, pero hay una leyenda muy popular aquí en Cajamarca, André, a ver si me corriges en algunos datos, es que en esta calle Cruz de Piedra hay una casona ya abandonada hace muchísimos años, en la cual se dice que llega un joven vendedor de otra ciudad y comienza a llover, y él ve una pequeña luz que emitía de un ventanal de esa casa. Aparece una niña, una chica, y le invita a tomar un té. Se quedan conversando y tomando té tras té, y le dice: quédese a dormir, que va a salir con esta lluvia. Al día siguiente se despierta el joven que se había quedado a dormir en un sofá, y el sofá estaba lleno de polvo. La mesa cubierta con sábanas. No había cortinas, todo empolvado. Las tazas estaban sobre la mesa, pero con tela de arañas. Él sale como puede de la vivienda, pregunta a un vecino y dice: no señor, en esa casa vivía una niña, una chica, pero murió hace mucho. Bueno, y los vecinos han dejado la casa cual está. Y ese tipo de leyendas hay en todo lado. Esas historias, esas leyendas urbanas, como ven, las encontramos por todo el mundo. Quizá el único diferenciador son los nombres y quizá las leves variantes de las historias. Podríamos decir incluso que una leyenda lleva a otra, y para desgracia nuestra es de nunca acabar, porque quisiéramos seguir contándoles más y más de ellas. Aún así, nos hemos dado cuenta de algo y lo volvemos a repetir. Esas leyendas, quizás con algo de verdad, se narra para advertir algo, para dar lección de algo, para decir, por ejemplo, a los niños: no salgas. Por ejemplo, la Llorona, ¿no? O la Viuda Negra. Y estas leyendas urbanas pueden servir para eso, para pensar qué es lo que se va a hacer. Como dicen, no se aprende en zapatos ajenos. Pero estas leyendas urbanas, si nos damos cuenta algo en esta emisión, es que nos sirven para darnos cuenta, para aprender de algo de otras personas. Sí, como venías comentando, Alejandro, estas leyendas urbanas pues siempre van a quedar perennes, pues al menos en nuestra generación siempre van a estar presentes, ¿no?
Porque se van perdiendo. O sea, con las nuevas tecnologías yo creo que se van perdiendo. Se ha perdido también el tema pues de las tertulias que se hacían pues en la familia, dentro de casa, el tomar el café con la abuela y comentar estas historias, ¿no? Este tipo de reuniones que después del trasfondo pues de las historias también servía para juntarnos, para reunir a la familia y ser un poco más unidos, ¿no? Lamentablemente este tipo de reuniones ya se han perdido con el tiempo, ¿no? Pero no las dejemos morir. ¿Te parece si podríamos hacer de acá más adelante una segunda edición? Porque hay demasiadas historias o leyendas urbanas. Y como decimos, amigos del misterio, no es que estén solamente acá, se repiten en todo el mundo. Y lo más interesante, como se han podido dar cuenta, es que lo que nosotros conocíamos quizá de niños, de adolescentes, el resto de personas también las conocía. Pero ¿de dónde, al igual que el cura sin cabeza, nacen estas historias? Creo que ahí está el meollo de este programa. Ahí podría estar un poco la misión. ¿Y por qué ustedes no nos apoyan escribiendo quizá en la caja de comentarios, en Facebook, en YouTube, en la caja de comentarios, decirnos dónde nacían estas leyendas urbanas? Y de repente en la ciudad que ustedes estén escuchando este podcast, también nos escriban, ¿no? ¿Qué leyenda es la que más predomina pues en su ciudad, ¿no? Les contaban pues cuando eran niños o saben, ¿no? Y con eso podríamos alimentar más la segunda parte de leyendas urbanas. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta emisión. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo, en el próximo podcast de La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido.